Hola, bienvenidos a una nueva edición de la charla de actualidad legislativa, que es un espacio de la Gerencia de Asuntos Regulatorios de la Cámara Chilena de la Construcción, en el que vamos hablando sobre distintos cambios normativos que han existido y que están impactando actualmente en la industria. Hoy, en esta primera sesión de la charla de actualidad legislativa que tenemos del año, vamos a hablar de un tema que lleva bastante tiempo en la palestra, ha tenido una discusión legislativa también bastante larga y tiene que ver con la regulación de la extracción de áridos. Sabemos que es un tema que se ha visto afectado por la dispersión normativa, por la informalidad también, pero afortunadamente hace poco, ahora en enero, se terminó de despachar un proyecto de ley que se hace cargo precisamente de varios de estos puntos. Y para hablar de todo esto vamos a conversar con dos personas especialistas en este tema. Por un lado tenemos a Óscar Plaza, que es consejero nacional y también es presidente del Grupo de Trabajo de Áridos de la Cámara Chilena de la Construcción. Bienvenido, Óscar. Muchas gracias. Y también tenemos a Camila Ramos, que es abogada de la Gerencia de Asuntos Regulatorios y que nos va a estar contando un poco de en qué está este proyecto, fue despachado, qué viene ahora, en qué consiste y un par de detalles más. Bienvenida, Camila. Gracias, muchas gracias. Bien, bueno, si les parece, entremos a la conversación. Camila, este proyecto es largo, tiene varios puntos. Sabemos que hay mucha gente que tal vez no está familiarizada con qué son los áridos, qué es lo que regula este proyecto. Así que empecemos por lo más básico. Perfecto. ¿Qué es lo que regula este proyecto y en qué consiste básicamente? Ya, mira, gracias por esa pregunta, porque lo primero que tengo que decir, porque ya he conversado esto con otros socios de la Cámara, que es proyecto de extracción de áridos de cauce natural y zonas de regulación anexas a estos cauces naturales. Entonces, con eso descartamos otro tipo de áridos como podrían ser los áridos de pozos lastreros, pozos que están en otros sectores, en cerros, etcétera. Ahí Óscar tiene más conocimiento, pero nos limitamos a ese tipo de áridos, ya para que no exista confusión. Y respecto a esos que regula la ley, ¿qué es lo que regula? Regula, las definiciones básicas, qué es lo que es árido, etcétera, y también el procedimiento para la extracción del árido, en donde indica cuáles son las entidades que intervienen en esas autorizaciones y los antecedentes que hay que hacer llegar, los plazos, etcétera. También un concepto nuevo que es la trazabilidad de los áridos, y ese es interesante porque esa parte de la regulación de trazabilidad de los áridos dice áridos de todas fuentes, o sea, ahí no se limitaría a los de cauce natural y zonas anexas, los certificados de origen, que es la forma en que se hace la trazabilidad. Facultades nuevas de la DGA, se le entregan mayores facultades de fiscalización. Hay nuevas sanciones en materia de extracción de áridos y sanciones incluso penales. Y otro tipo de normas, como por ejemplo el poder utilizar tipos de escorias de minería como árido en la construcción. Así que esos serían como los grandes temas que trata este proyecto de ley. Bueno, comentábamos que, claro, este proyecto tuvo una tramitación larga, hubo mociones que fueron refundidas para poder llegar a un solo texto, hubo también una comisión mixta en una última instancia. Entre medio también estuvo la participación de la Cámara Chilena de la Construcción. Queremos saber, Camila, ¿en qué estado está este proyecto hoy? Mira, ya terminó todo lo que es la tramitación. La primera semana de enero se terminó de tramitar en el Congreso, ¿ya? Y ahora falta, para que sea ley, solamente la promulgación y la publicación en el Diario Oficial. Otra cosa es cuando entra en vigencia, pero yo creo que lo podemos conversar después, porque la vigencia no va a ser inmediata. Sí, lo vamos a tocar un poco más adelante. Entrando entonces en materia procedimental, había, durante la discusión y antes de esta discusión, se comentaba que uno de los grandes dolores de cabeza del tema de la extracción de áridos era la cantidad de actores que existen al momento de solicitar las autorizaciones. Estaba la municipalidad, estaba la Dirección de Obras Hidráulicas, estaba Bienes Nacionales. ¿Cómo hace finalmente este proyecto para ordenar, y si es que ordena todo esto? Ordena en cierta medida esto, entregando facultades finalmente a la municipalidad y a la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP. Ellos son los que tienen las competencias para efecto del proceso de autorización de este tipo de áridos de cauce natural y zonas anexas, en donde primeramente se tiene que solicitar una autorización a la municipalidad, ¿ya?, que es la factibilidad administrativa municipal, y luego de que sorteo esa etapa, por decir así, paso a la DOH, a la Dirección de Obras Hidráulicas, y a ella
le solicito lo que es la factibilidad técnica, ¿ya? Y luego de pasada esa etapa, de nuevo con la DOH, le solicito la habilitación de la autorización del árido, y luego de eso, que esa es una crítica que nosotros habíamos hecho, vuelve a la municipalidad en donde yo pago los derechos municipales y me debieran entregar la autorización final para la extracción de árido. Entonces se ordenan el número de actores, pero igual nosotros consideramos que son abundantes las etapas y que conllevan ciertos plazos. Se hicieron ciertos ajustes en plazo, etcétera, pero nuestra crítica de hecho era ¿por qué volvemos a la municipalidad si la municipalidad ya estaba en el origen? Entonces, si solo quedaba lo técnico, que es la DOH, ¿por qué vuelves de nuevo a la municipalidad? Si era pagar un derecho, lo pagas y listo, y la DOH te lo pudo haber dado. ¿Y este tipo de, o sea, este proceso completo funciona para todos los tipos de extracción o hay alguna diferencia? Todos los tipos de extracción, como te decía, que sean de cauce natural y de zonas anexas, y ahí dentro del procedimiento hay ciertos requisitos y plazos en donde dentro del mismo tú puedes distinguir el tipo de extracción, si es una extracción artesanal o mecanizada, y ahí hay ciertos plazos diferenciados, pero el artesanal al final es no ocupar maquinaria, lo cual sería una persona con una pala, eso sería artesanal, entonces no es el típico de la industria. Y dentro del mecanizado se distinguen mecanizado mayor y menor, y ahí hay plazos diferenciados y ciertos requisitos diferenciados, pero son muy leves las diferencias. Oscar, si te parece, abordemos un poco ese punto que mencionaba Camila, que finalmente cómo se soluciona este proceso de ordenar a los actores no termina siendo como la visión que tenía la Cámara Chilena de la Construcción con este proyecto. ¿Qué mirada tenés personalmente y qué mirada han podido transmitir ustedes sobre este proceso de empezar en la municipalidad, pasar por la Dirección de Obras Hidráulicas y terminar de nuevo en la municipalidad? Bueno, ahí hay varios aspectos que nosotros lo hicimos ver durante la discusión. Primero, el tema administrativo, que lo estaría haciendo en este caso el municipio. Después está el tema técnico, que lo diría la DOH, si que técnicamente tú puedes sacar el material de un cierto sector, en el cual la DOH te va a decir, ok, se puede sacar o no se puede sacar. Y tercero, vuelves al municipio a una instancia, yo diría más bien política, que es el caso de los concejales, que ellos son los que van a definir sí o no a un tema administrativo, a un tema técnico, y cae en una definición, yo te diría, bastante más política o que siguen ciertas tendencias de repente y te pueden echar abajo un proyecto que puede ser vital para su propia comunidad o su propia región y no hay instancias de volver atrás con el pedido, te fijas, porque lo podrías volver a insistir el pedido, pero al final te vas a comer 1 o 2 años de tramitación. Ahora, volvamos entonces a esta mirada un poco más general que tuvo la Cámara durante la tramitación de este proyecto. Siempre la Cámara ha postulado que los áridos no son solamente una piedra, sino que son un recurso estratégico. Entonces, Oscar, ¿crees qué tan relevante en el fondo crees que era que saliera este proyecto ahora y cómo salió? O sea, siempre es bienvenido un proyecto de esta naturaleza, pero no aborda la problemática completa. Nosotros en construcción tenemos varios materiales que son esenciales, como el agua, el cemento, el árido, el acero, la madera, y cada uno de ellos tiene un punto crítico en infraestructura y finalmente en lo que la sociedad requiere. Por lo tanto, nos hubiese gustado a nosotros que esta discusión fuese un poco más amplia, de tal manera de abordar una segunda parte que es cómo nosotros vemos el territorio como país, porque en la zona norte tienes una realidad de áridos, en la zona centro-sur tienes otra, donde realmente están los cauces, y en el extremo sur, o de Puerto Montt al sur, hay muy poco cauce, mucho parque nacional, muchas zonas protegidas, donde la realidad es completamente distinta, y son las zonas que muchas veces requieren mayor inversión y mayor infraestructura. Entonces ahí nos entrampamos en una discusión de que lamentablemente no pudimos hacer ver esta problemática. ¿Ya? Así que ese es más o menos los puntos más críticos que vimos desde el principio como Cámara y no solo como nosotros usuarios o transformadores de estos materiales, sino que el impacto que eso puede llegar a tener en el desarrollo país, en lo que la gente necesita, que yo creo que eso es lo más estratégico, más allá del material en sí mismo. Uh-huh. Y con respecto a la informalidad, que también era un tema que se habló mucho, ¿crees que este proyecto como está ataca ese problema de la informalidad de la extracción de áridos? Mira, como buen proyecto regula, el proyecto en el fondo te da herramientas a la autoridad para regular y para controlar.
pero normalmente todas estas regulaciones caen en las empresas más bien formales y no en las informales. Y al día de hoy se ve que muchas empresas son multadas porque tienen un domicilio, tienen un representante y saben dónde llegar. Nosotros creemos que esta ley no abordó esa parte, digamos, de ser un incentivo para que las empresas, ¿no es cierto?, se formalicen. Y yo creo que el punto crítico ahí son los plazos, ¿ya? Como no tienes certeza de los plazos que te van a dar en términos de permiso o de autorizaciones, es muy difícil que una empresa grande se quiera meter y formalizar un negocio donde no sabe en qué minuto puede recuperar la inversión. Entonces, esos son puntos que quedaron no abordados en este proyecto de ley. Camila, vos que estuviste también siguiendo la tramitación de este proyecto, ¿qué fue lo que pasó durante la tramitación y qué quedó pendiente tal vez? Mira, durante la tramitación, bueno, como tú contaste, partió por distintos parlamentarios, como que los parlamentarios presionaron para que se regulara esto. Distintos parlamentarios presentaron sus mociones, estas fueron fusionadas, después como que le mandaron el recado al Ministerio de Obras Públicas para que ellos presentaran una indicación sustitutiva y luego un tiempo lo hicieron. Y esta indicación sustitutiva se hicieron bastantes mejoras, se generó una mesa técnica y nosotros como Cámara Chilena de Construcción participamos también durante la tramitación a través de audiencias, en las mismas comisiones de obras públicas, reuniones con los distintos parlamentarios, a través de la normativa del LOI, por supuesto, con el Ejecutivo, y le hacíamos ver sobre todo temas fundamentales que nos interesan como industria de la construcción. Primero, el tema procedimental. Y tal como decía Oscar, es que el procedimiento sea excesivo no va a ayudar a atacar la informalidad, porque si tú generas procedimientos excesivos, con plazos excesivos, al final, ¿qué estás incentivando? A que veamos otra forma de extraer árido y no necesariamente esa sea la herramienta, la legalidad sea la herramienta adecuada. Y en eso tuvimos eco, efectivamente. Hicieron eco en disminuir ciertos plazos que nosotros estábamos sugiriendo, de establecer requisitos proporcionales a lo que se está haciendo, pero si uno va, que es lo que te había contado antes, extracción menor, mayor, pedimos ciertas cosas que no se exigieran, como las mitigaciones medioambientales que se le exigen a la, ¿cómo se dice?, a la extracción del árido. Nosotros dijimos, exíjalan, pero solamente para extracción mayor, pero quedó para ambos. También pedimos materias de certeza jurídica, como que se diga expresamente en el último término, cuando corresponde a la municipalidad, que ella no te pueda rechazar la autorización, porque es lo que decía Oscar, más o menos. Estáis pasando todos estos procesos, no puede ser llegar a una etapa final y que te la den vuelta. Claro. Entonces pedimos que expresamente se mencionara y no se menciona expresamente. Entonces nos queda la duda, porque para eso, ¿por qué quisieron incluir esta autorización final de la municipalidad si no tiene ningún efecto? Entonces eso podría dar interpretación a que ellos se tomen atribuciones que no les debiera corresponder. También, que nos inquietaba mucho, que durante el procedimiento se dice qué antecedentes se tienen que entregar por el titular del proyecto, pero no dice cuáles son los criterios para poder entregarte o no la autorización. Entonces ahí nosotros fundamentamos que esto va en contra de evitar la discrecionalidad, porque si no sé cuáles son los requisitos, solamente me están diciendo cuáles son los antecedentes, pero no cuáles son los requisitos para que proceda, que supuestamente se debiera acotar más en el reglamento. Ok, hay un punto que sí regula este proyecto, independiente de lo que quedó pendiente, que tiene que ver con las sanciones. Este proyecto, lo mencionabas también, se habla de un delito nuevo incluso. Sí. ¿Cómo viene en esa materia esta iniciativa? Mira, incluye más sanciones, efectivamente. Incluye sanciones de multa y sanciones penales, ¿ya? Respecto a las sanciones de multa, muchas van aparejadas a este certificado de origen que se tiene que entregar por el explotador del árido, que el explotador del árido, cuando te venda una cantidad de árido o utilice esa cantidad, ahí había una confusión, pero en lo simple, cuando te venda esa cantidad de árido tiene que sacar un certificado, y en ese certificado decir quién es el titular del proyecto, como toda su información, y decir la cantidad de áridos que te está vendiendo, del total de áridos que está autorizado, etcétera. Entonces, muchas conductas que se pueden hacer con ese certificado, como adulterarlo, falsificarlo, etcétera, todos esos están aparejadas con una sanción de multa. Pero
A mí me parece que lo más, o sea, son multas y que lata que te multen, pero las sanciones más graves que tiene el proyecto de ley es en relación a la extracción ilegal del árido. Claro. Que se sanciona con pena de privativa de libertad el que te pillen extrayendo ilegalmente el árido. Pero ahí también nos queda la duda, ¿se va a estar fiscalizando efectivamente al extractor ilegal o vamos a estar fiscalizando al extractor ya con RUT, dirección, etcétera, sobre si está extrayendo bien o mal? No sé si se está abordando bien la extracción ilegal, porque sí pones una sanción, pero no sé si están tanto claramente establecidos los incentivos para perseguir esta extracción ilegal. ¿Cómo lo ves, Oscar, también desde lo que pudieron transmitir como cámara? Desde el punto de vista de la trazabilidad, yo creo que es un tema para los que están establecidos fácilmente abordable. Puede significar a lo mejor un trámite más, un costo más, que al final se le va a traspasar al comprador, pero lo vemos engorroso por el otro lado ahora, porque si esa información que se genere en la trazabilidad no va a tener un sentido de analizar la industria del árido, de revisar dónde están los potenciales puntos de extracción y un trabajo que sea mucho más colaborativo entre quien genera la información y quien la administra, no tiene mucho sentido, porque finalmente nosotros vamos a generar el documento, va a llegar a algún lugar, va a llegar a algún sistema, pero no vemos cuál va a ser la utilidad que va a tener esa información, que es valiosa, pero que vemos o presentimos que se va a perder porque en el sentido práctico vamos a generar información, pero no sabemos dónde va a llegar o quién va a ser el analista de esa información. Entonces, por tener simplemente, por decirlo simple, un archivo más, no aporta a la industria. ¿Ya? Ahí agregando un poquito lo que dice Oscar, es que sí, pues efectivamente dentro de las obligaciones que le ponen al titular del proyecto es que cada vez que tú emitas un certificado tienes que enviarlo a un registro que va a tener el MOP, etcétera, y te pone sanciones si tú no haces ese tipo de acciones, pero no queda tan claro qué se va a hacer con esa información. Y ahí también, que es algo que conversábamos, es si ellos tienen estimados la cantidad de áridos que necesitan, como para efectos de sostener un proyecto de ley en un material, un insumo fundamental en la construcción y que se pueda sostener en el tiempo, y que no pasa como otros países que analizamos con Oscar, que ya se acabó el árido y que no tuvieron que recurrir a otras cosas. Y ahí están los costos relacionados a cambiarte el material, a transportar ese otro tipo de material, entre otras cosas. O sea, para dejar bien claro ese proceso, hablamos de la trazabilidad, hablamos de las sanciones también aparejadas. El concepto clave acá es el certificado de origen. Ese es. ¿Cómo funciona eso? ¿Quién lo tiene que presentar? Vamos a repasar eso. ¿Quién lo tiene que presentar? ¿El comprador también lo tiene que exigir? Sí. ¿Cómo es esa historia? Sí, eso, bueno, tal vez para ser súper clara, una cosa es la autorización para extraer árido, eso es una cosa, que es para el árido, lo que yo te contaba, de cauce natural o zona de regulación anexa, y otra cosa es el certificado de origen, ¿ya? No es que también lo hablábamos, le decíamos, ¿por qué no utilizamos para el otro? No, el otro es el certificado de origen, y el certificado de origen tiene que emitirlo el titular del proyecto. Cuando lo transfiera, el comprador efectivamente va a tener un incentivo para exigirlo. ¿Por qué? Porque cuando él transporte este árido, tiene la obligación de tener este certificado. Entonces, tiene obligación es como la factura o la guía de despacho cuando se utiliza en el transporte. Entonces, tiene la obligación de tener este certificado de origen durante el despacho, y en la construcción, también en obras, como en las patentes de alcoholes, tienes que tener ahí tú también a la vista este certificado de origen de árido. Es como un desafío la fiscalización de eso, Claro. porque dice efectivamente que carabineros y fiscalizadores, me imagino que fiscalizadores municipales, porque no dice qué tipo de fiscalizador, te pueden exigir esto en el camino, por decir así. Pero será nuestras policías tienen tanto trabajo, ¿tendrán efectivamente esa labor? Y al final yo creo que va a caer cuando tal vez le pidan en obra, pero en obra son hartos áridos que se compran, entonces yo creo que tendría que tener una trazabilidad de todos los certificados. Claro. Oscar, mencionabas que este proceso era un poco engorroso, pero ¿cómo desde la experiencia diaria de las empresas, cuál es la observación o cuál es la mirada que se tiene sobre este proceso completo?
Mira, desde la mirada de la empresa, yo te diría que no es algo tan complejo, ¿ya? A lo mejor empresas pequeñas o empresas más artesanales puede que tengan alguna dificultad, pero en general esto es como emitir una guía de despacho, una factura, es un documento más que vamos a tener que agregar a los procesos, pero en definitiva, como bien decía la Camila, ¿cuál es el incentivo detrás de todo esto? ¿Saber de dónde sacamos el área? Ok, se sabe. Pero hasta ahí llega. ¿Me fijas? Entonces, ese es un poco el cuestionamiento a esta documentación, que para nosotros no es ningún problema hacerlo, pero seguro que no va a tener ningún efecto después de hecho el proyecto o terminado el proyecto de extracción de áridos. ¿Te fijas? Claro. Continuamos entonces desmenuzando un poco este proyecto, Camila. Al final de todo el proceso, ¿qué pasa o se exige algo adicional a las empresas que terminan con la extracción de áridos? ¿Hay algo ahí que sea novedoso en cuanto a lo que se reguló? Mira, efectivamente se incluye el plan de cierre del proyecto de extracción, en donde antes quedaba más regulado por cada municipalidad, cada ordenanza, y aquí en el proyecto de ley te lo incluyen como una obligación el hecho de que cuando tú presentes la solicitud de extracción tienes que presentar este plan de cierre de faena, y hay todo un título del proyecto de ley que se refiere a lo que tiene que incluir este plan y ocupa ciertas palabras referidas a términos ambientales, en donde nosotros esperemos que que exista una proporcionalidad del tipo de explotación a lo que se vaya a exigir normalmente, es decir, cuáles van a ser los criterios para aprobar ese plan de cierre. Este plan de cierre no existía hasta ahora, no se exigía. Algunas municipalidades. En algunos municipios lo exigían, en otros no, y la ley ambiental sí te lo exige. Sí. Entonces, para grandes proyectos, sí o sí, tú tienes que presentarlo. Pero ahora puede ser proyectos menores, o puede ser proyectos intermedios, en que sí tú tienes que asegurarte de que vas a hacer esa actividad al final del proceso. ¿Ya? Bien, para ir cerrando entonces la parte más técnica, Camila, lo comentábamos, ya se despachó esta ley, todavía no fue publicada, eso sí. ¿Qué viene ahora? ¿Inmediatamente van a cambiar los procesos? ¿La gente se tiene que ajustar ahora mismo? ¿Cómo viene ahora el proceso? Mira, afortunadamente hay un periodo de implementación. ¿Y por qué? Porque se establece que se tiene que dictar un reglamento, ya que tiene que establecer más detalles de algunas materias, que va a ser por decreto supremo del Ministerio de Obras Públicas, y este reglamento se tiene que dictar en el plazo de 1 año contado desde la publicación de la ley. Y además se tiene que dictar una ordenanza tipo por parte de la Subdere, en donde todas las municipalidades finalmente van a tener que uniformar sus ordenanzas a esta ordenanza tipo, ya para que no exista disparidad. Y aquí es relevante tener en consideración que las ordenanzas que vayan en contra o que difieran de esta ordenanza tipo, del reglamento o de la ley, se van a tener como no escritas. Entonces, por eso lo aclaro, porque me han preguntado región, así como, no sé, pues Coyhaique, yo tengo esta ordenanza, y esta ordenanza es diametralmente opuesta a lo que dice el proyecto de ley, que va a ser ley. ¿Qué rige? Va a regir lo que diga la ley. Es decir, eso en la ordenanza que sea contrario no va a aplicarse. Y lo otro importante que esta ley se va a aplicar a las nuevas solicitudes de extracción de áridos. Eso te iba a preguntar. ¿Qué pasa con los que tienen esas autorizaciones vigentes? No, esas autorizaciones se mantienen vigentes, ya por el plazo, porque normalmente tienen un plazo que les da la municipalidad de esa autorización. Están ok, como que no se tienen, si van a solicitar, bueno, se acaba el plazo, tienen que solicitar una nueva, esta nueva tendrá que ser por esta nueva ley, ya, pero esto aplica para nuevas solicitudes, es decir, incluso si tú estás ahí en trámite y ya lo iniciaste antes de la vigencia de la ley, te mantienes con esa normativa antigua, porque ingresaste antes. Pero si lo ingresas después de la vigencia de la ley, se te aplica después. Oscar, ¿cómo deberían estar preparándose las empresas para la entrada en vigencia de esto? ¿Qué cambios deberían hacer? ¿Cómo lo ves? Mira, nosotros en general no vemos los que estamos trabajando formalmente, no vemos una complicación adicional, ¿ya? Puede que los plazos a lo mejor se alarguen un poco, puede que las distancias a los lugares de extracción sean más largas, y todo eso al final va a ser un costo que nosotros lo vamos a traspasar al
al usuario final. Si esta cuestión, si a mí me obligan, no sé, a sacar de una distancia de 100 kilómetros de la obra, eso uno tiene que sacar las cuentas, cuánto me significa ese transporte de material hacia el lugar de uso. ¿Te fijas? Así que por lo tanto yo creo que las empresas grandes, las empresas que están establecidas respecto a este tema, no van a tener mayores problemas. El tema va a ser que los materiales van a ser más caros. Entonces ahí también muchos proyectos de inversión, a lo mejor por el nuevo precio, van a tener algún grado de problema. ¿Te fijas? Entonces nosotros tenemos dificultades con vivienda, tenemos con caminos, que siempre nos están diciendo, ¿por qué cada vez sale más caro? Bueno, hay más regulaciones, hay más cosas que cumplir, será un poco más de personal, será un poco más de distancia, y todo eso tiene un impacto directo en los costos. Claro, claro. Entonces, ahora, el informal yo creo que se va a complicar un poco, pero las empresas que están establecidas no debieran tener mayores problemas. Bien, bueno, nos quedan unos minutos todavía, así que les pido que piensen ambos con qué reflexión final nos podemos quedar de este proyecto, pensando en, bueno, su tramitación, lo que duró su tramitación, las cosas que se lograron ajustar, las que no, y finalmente los desafíos que tenemos para adelante. Así que primero, Camila. Viste, menos tiempo vamos a hacer. Pero yo creo que es positivo que exista una normativa más unificada al respecto, porque de todos modos, como explicamos, hay áridos que no está regulado de manera clara y uniforme su extracción. Entonces es positivo, ya no digamos que todo es malo, sino que es positivo que exista eso. Es positivo tener claridad de cuáles son las instituciones que van a intervenir en la autorización de la extracción de árido. ¿Y qué es lo que espero de esto? Espero que efectivamente los plazos que se establecen en el proyecto de ley se cumplan, porque muchas veces se dice que los plazos están pero no se cumplen por la administración. Entonces espero que se cumplan y que la regulación que viene, que sería el reglamento y las ordenanzas tipo, vayan en el espíritu de entregar una tramitación procedimental proporcionada a la cantidad de la extracción, es decir, si es extracción menor o mayor, no puedes exigirle lo mismo. Y segundo, que entreguen certeza jurídica, ya en cuanto a los criterios para poder entregar las distintas autorizaciones. Oscar, la misma pregunta. Mira, yo creo que es positivo tener la ley. Yo creo que eso va a gatillar a lo mejor otras discusiones respecto a estos temas, y eso puede ser muy interesante porque ahí aparecen temas que en algún minuto en la parte legislativa se comentaron, de, bueno, qué pasa con el reciclaje, cuáles son las otras potenciales fuentes de extracción de árido, qué se va a hacer en las zonas que son extremadamente protegidas, todo el tema medioambiental que está detrás. Entonces yo creo que lo interesante es que con esta ley, como hacer algo nuevo, entre comillas, por hace mucho rato que no se sacaba algo así, es generar una discusión con una mirada más de futuro, ¿ya? Con la Camila estudiamos hartos temas que lamentablemente no nos pescaron mucho en el trámite de esta ley en particular, pero igual hicieron preguntas, y hay estudios que dicen que en 50 años se va a cuadruplicar la demanda de áridos. Entonces la pregunta es, ¿dónde tenemos la oferta para llegar a eso? Como decía la Camila por ahí, en la ONU habla de la crisis de la arena de 50 años, la arena de construcción. Entonces hay varios estudios que ya apuntan a que esta cosa nosotros deberíamos preocuparnos un poco más y tratar de adelantarnos. Yo creo que ese es el gran desafío que viene ahora. O sea, ¿cómo nos adelantamos para ese futuro que ya es claro? Y si tú lo ves, por ejemplo, en los propios informes de la Cámara, todo lo que falta en infraestructura, todo eso conlleva árido. ¿Te fijas? Entonces es una discusión que para mí debería ser mucho más amplia, meter a la academia, meter al mundo político y no solo preocuparnos de la regulación sobre la regulación, ¿te fijas? Porque el país necesita más obras y eso conlleva más uso de materiales. Bien, muchas gracias Oscar, muchas gracias Camila. Nos queda la sensación de que este tema, claro, hay avances, se regula un poco esta dispersión normativa que había, pero todavía quedan muchos desafíos también, así que les vamos a estar contando si hay novedades en las próximas ediciones de la charla de actualidad legislativa. Muchas gracias también a todos los que nos estuvieron viendo y recuerden que ahora cambiamos de horario, ahora estamos los lunes, el último lunes de cada mes a las 4:30 de la tarde. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos. Gracias a ti. Muchas gracias.